Disney Plus wants to know, are you ready? For Marvel Studios' Thunderbolts, The New Avengers, now streaming on Disney Plus. Let's do this. One of the best Marvel movies of all time is now streaming on Disney Plus. Hey, you weren't listening to me. I said Thunderbolts, The New Avengers is now streaming on Disney Plus. Meet the New Avengers. That's a cool name. Marvel Studios' Thunderbolts, The New Avengers, rated PG-13, now streaming on, you guessed it, Disney Plus. Si escuchamos un caso enmarcado en el Hong Kong de los 90 y aparece la palabra tríadas, no hace falta saberlo todo, pero sí entender el mapa, porque si no, nos perdemos la mitad de la historia. En pocos minutos lo dejo claro. ¿Qué son? ¿Por qué dicho territorio es clave y que cambia a finales del siglo XX? 1997, Hong Kong, una ciudad que acaba de cambiar de bandera hace muy poco y está aprendiendo a convivir con una idea nueva, que el futuro ya no lo decide Londres. Y sin embargo hay algo que no cambia tan rápido, porque cuando un lugar vive una transición no todo el mundo se pregunta qué es lo correcto. Mucha gente también se pregunta qué es lo rentable. Lo primero es aclarar una idea sin llegar a ponernos académicos. En su uso más común, la palabra tríadas casi siempre se refiere a fraternidades clandestinas que funcionan como redes criminales. Históricamente se sitúan en China continental y con el tiempo aparecen vinculadas a las migraciones chinas por todo el mundo. Y aquí viene lo interesante. Hay un motivo por el que las tríadas son tan difíciles de explicar sin que esto suene a película. Y es que en sus orígenes no se vendían a sí mismas como crimen, sino como causa. Hay varias versiones, pero una de las explicaciones más repetidas en la literatura sitúa su nacimiento en el siglo XVII como una resistencia clandestina de leales Ming frente a los Qing, con el objetivo de restaurar el poder Ming. Hasta aquí, si lo pensamos, suena casi político romántico. El problema es lo que pasa después cuando el objetivo se diluye. En la línea temporal suele marcarse 1912. Con la proclamación de la República, el objetivo político original pierde sentido y con el tiempo muchas de estas fraternidades acaban derivando hacia estructuras criminales. Lo que algunos autores describen de forma muy gráfica como una evolución hacia pistoleros a sueldo. Porque cuando una fraternidad se queda sin misión, le quedan dos opciones: desaparecer o convertirse en herramienta. Y muchas con el tiempo se convierten en herramienta para el dinero. Pensemos en las tríadas como una estructura que se adapta a lo que da beneficios y a lo que es fácil de controlar. Si hay una constante es que suelen prosperar donde hay tres ingredientes: mercados en la sombra, miedo y silencio social. Por eso en informes contemporáneos sobre crimen organizado transnacional en Asia se repiten una y otra vez alrededor de los mismos negocios ilegales. Drogas, juego, lavado de dinero, contrabando, extorsión y cada vez más delitos que se apoyan en redes financieras y logística. Y ahora la pregunta del millón: ¿por qué Hong Kong? En mucha literatura, la zona aparece como un centro, por su historia como puerto, por la densidad poblacional, por el dinero, por la conectividad y por esa mezcla de legalidad con zonas grises. Hay estudios que ven la evolución histórica de las tríadas en Hong Kong como, cito, una política criminal urbana que cambia con las décadas. Es decir, no es ni mucho menos un fenómeno estático. Y aquí llegamos al momento clave. El final de la década pesa por dos cosas: el traspaso de Hong Kong en 1997 y la devolución de Macao en diciembre del 99. Dos transiciones políticas en el mismo mapa en un margen muy corto, y ese marco crea una incertidumbre. ¿Qué va a perseguirse? ¿Qué va a tolerarse? ¿Y qué va a quedar en una especie de zona gris? Y aquí entra una idea clave que aparece en literatura y prensa. Históricamente han circulado mensajes ambiguos desde Pekín sobre estas organizaciones. Por ejemplo, se cita a Deng Xiaoping, uno de los líderes más influyentes de China, insinuando que no todas las tríadas son malas y que muchas eran patriotas. Y también hay reportes de la época sobre contactos y reuniones con líderes de tríadas, bajo la lógica de mantener la paz social tras el traspaso.
Pero la palabra importante aquí no es apoyo, es ambigüedad. Y la ambigüedad es un espacio donde el crimen se mueve muy pero que muy bien. Al mismo tiempo, Macao venía de un periodo muy violento, 2 tríadas enfrentadas por el control de las salas VIP de los casinos, con más de una decena de muertos. Y en este mismo ciclo de violencia que hay una figura que lo simboliza todo, Wang Kwok Koi, conocido como Broken Tooth, arrestado en 1998 y condenado después a 15 años. Este tipo de violencia tiene un efecto doble. Por un lado demuestra poder, por el otro atrae presión policial y genera fracturas internas. Además, esa etapa coincide con un cambio de modelo criminal que hoy es muy evidente. El crimen organizado no solo está en la calle, está en la logística, en el flujo de capitales y en esquemas transnacionales. Y ahora sí, con todo esto en mente, hablemos de Wo Xing-wo, tríada que suele asociarse con una historia muy larga en Hong Kong. Pero más allá de cifras concretas, lo interesante es lo que revela. Wo Xing-wo crece cuando hay movimiento de población y cuando la gente necesita redes, y el liderazgo, el Dragon Head, se elige por ciclos, tradicionalmente cada 2 años. Lo que sí podemos decir con bastante seguridad es que Wo Xing-wo está asociada en Hong Kong a actividades como extorsión, tráfico de drogas, juego y prostitución. Y si queremos una escena visual que no sea sangrienta y sí muy de ciudad, hay una que funciona perfecto para contar cómo se monetiza el control: el minibus racket. En 2010, South China Morning Post publicó un reportaje sobre un esquema de extorsión a conductores de minibuses con cifras millonarias y detalles operativos. Es decir, hay un tipo de crimen que no aparecería como crimen en una película. No hay persecución, no hay disparos, pero sí hay una ruta, un conductor, una cuota, y el mensaje es simple: pagas para trabajar. Y ese tipo de control en una ciudad densa es poder puro. Eso sí, sin hacer ruido. Vale, y aquí viene lo que nos estamos preguntando todos: ¿qué sabemos hoy de la actividad relacionada con tríadas en Hong Kong? En el balance difundido por el gobierno el 11 de febrero de 2026, se menciona que en 2025 se registraron 1.944 delitos relacionados con tríadas, un descenso del 16,4% respecto al año anterior. ¿Pero esto significa que estén desapareciendo? No tiene por qué, ya que cuando la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito habla de crimen organizado en la región, dedica muchísimo espacio a convergencia, fraude, lavado y a negocios criminales que se mezclan con lo legal. Una vez más, se están transformando. Es menos pandilla y más ecosistema. Si buscamos a las tríadas solo en una esquina oscura, igual llegamos tarde. A veces están donde hay flujo, dinero, logística, fronteras y silencio. Las tríadas empiezan como identidad, mutan a negocio y sobreviven porque entienden algo básico: los cambios de poder crean huecos. Y con este mapa, solo con este mapa, ya podemos escuchar cualquier caso de esta época con otra pregunta en la cabeza: no solo quién lo hizo, sino qué tipo de estructuras se aprovechan de esto. Y justo ahí es donde continuamos esta semana. En el episodio para fans, cogemos este marco y lo trasladamos a un caso concreto. Soy Alejandra Lavín y esto es Criminología en Serie B, lo que queda fuera del foco principal.